Hoy vamos a ver Génesis capítulo 4, versículo 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Aquí dice una palabra clave, una palabra muy importante, dice, de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ya para nadie es un misterio que la ofrenda de Abel representa la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese cordero iba a ser sacrificado. Y al igual que lo que había sucedido unos versículos antes, en el capítulo anterior, que Dios hizo túnicas de pieles y vistió al hombre. Cuando hizo túnicas de pieles, hubo sacrificio. Para que esas pieles fueran una túnica, a algún animal se quedó sin esa piel. Es decir, tuvo que haber muerte, derramamiento de sangre. En Hebreos dice, vamos a mirar, Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para que una persona su pecado sea limpiado, tiene que haber remisión de pecado. Los pecados tienen que ser quitados de esa persona. Y dice la palabra en Hebreos es del Nuevo Testamento, y dice, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En muchos lugares enseñan que para que una persona sea libre de pecado, se coma algo especial, una hostia o una hostia mojada en vino, y lo llaman transustantación, le dan nombres que tienen aspecto de algo importante, algo valioso. Pero cuando miramos la Biblia, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para que los pecados sean perdonados, tiene que haber derramamiento de sangre. La ofrenda de Abel, que leímos hoy en Génesis 4:4, fue lo mejor de los primogénitos. Era de los primogénitos y era de lo más gordo de sus ovejas. ¿Qué representa esto? Ya sabemos, a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero no puede ser otra cosa diferente a la muerte de un animalito. Por ello, era necesario así que se hiciera el sacrificio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Lo acabamos de leer en Hebreos 9, versículo 22. Entonces, ¿qué otras técnicas hay que enseñan las personas para que sus pecados sean perdonados? Hay personas que enseñan cuando tú confieses por una mala interpretación que le dan a Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9. Vamos a mirar, Primera de Juan 1:9. La gente no interpreta que debemos confesar en un confesionario. Se inventaron esa figura, pero eso no es bíblico. Para que los pecados sean perdonados es necesario. Vamos a mirar primera de Juan 1:9. Bueno, vamos a leer 1:8, 1:9 y 1:10. Ahí están los versículos que cuando alguien está abrazando la ley, usa esos tres versículos. El 9 lo usan más que todo para justificar el confesionario. Primera de Juan 1:8. Vamos a leerlo. Primera de Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Por qué tuvo que escribirse este versículo? Parece que este versículo fuera contrario a la gracia, parece. Porque la gracia, ¿qué dice? La gracia dice que ya nuestros pecados fueron perdonados, que ya Jesús quitó el pecado del mundo. Pero este versículo pareciera que otra vez volviera a las personas a convertirlas en pecadoras, pero no es eso. Aquí dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para que una persona sea libre del pecado, ¿qué tiene que haber sido inicialmente? Tuvo que ser pecadora.
Hay personas que cuando les preguntamos, ¿tú eres pecador, tú eres pecadora? La persona dice, ¿yo para qué peco? ¿Yo para qué miento? ¿Yo para qué codicio? Así se expresa. Pero es un engaño, porque todo ser humano, la ley, ¿cuál es la finalidad de la ley? Dice la Biblia, la ley es para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para eso Dios nos dio la ley. El propósito de la ley es que todo el mundo quede encerrado bajo pecado. Todo el mundo. Sabemos el versículo Romanos 3:23, un versículo que tenemos que nombrar muchas veces. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero hay personas que no se dejan entrar en ese versículo, que creen que ellos, debido a las cosas que han hecho, a su ministerio, a las cosas que han practicado, creen que ellos merecen algo delante de Dios. Pero no es así, no es así. Todo ser humano no puede ser justificado por sus obras, porque lleva tantos años, o porque ha sufrido, o porque lo torturaron, o porque fue preso, o porque se confesó. Bueno, ahora vamos a mirar el versículo que sigue. El versículo que sigue dice, estamos en 1 de Juan 1, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice si confesamos nuestros pecados, pero ¿cuál es, cuando dice si confesamos nuestros pecados, a qué se refiere? ¿Cuál es la maldad para Dios? Ya lo hemos visto en Jeremías 2:13. Jeremías 2:13 dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Entonces hay personas que no saben cuál es el pecado. Entonces al saber cuáles son los pecados, Dios dijo, nunca más me acordaré de sus pecados, y habla en plural, y transgresiones. Está generalizando todo lo que el ser humano conoce como pecado, tanto lo que Dios llama pecado como lo que nosotros conocemos como pecado. Nunca más se acordará, lo dice. ¿Y cuándo? Cuando envió a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podemos leer en Hebreos. Entonces cuando dice ahí si confesamos, ¿qué es confesar nuestros pecados? Lo que hizo Pedro. Pedro, ¿cómo se vio? Pedro se vio, no soy digno. Él en su corazón no se vio digno. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, de cierto te digo, todos ustedes se van a escandalizar de mí. ¿Pedro lo creyó? No. Pedro creyó que él no se iba a escandalizar. Pero él se escandalizó. Y dice el último versículo, el 75, de Mateo 27, de Mateo 26, el último versículo de Mateo 26, el 75, dice, lloró amargamente. Pedro lloró amargamente cuando se acordó de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero si miramos lo que hizo Pedro, él se fue nuevamente a pescar. Dios, ¿qué le dijo? Nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Le dijo que lo iba a hacer pescador de hombres. Pero cuando él vio que por sí mismo no podía seguir a nuestro Señor Jesucristo, que por sí mismo él lo negaba, él hasta maldijo de nuestro Señor Jesucristo, o sea, él se dio cuenta, en él no hay nada que pueda ser útil para seguir a nuestro Señor Jesucristo. No sé si ustedes se acuerdan de una parábola en la cual se narra cómo el ser humano está separado de Dios, pero está separado de Dios por confiar en sí mismo. Y en el momento que se da cuenta que no puede hacer nada separado del Padre, en ese momento viene el arrepentimiento. Es el hijo pródigo. Ya ahorita vamos a ver esa parábola. Vamos a terminar de mirar esos 3 versículos. Cuando dice si confesamos nuestros pecados ¿cuál es el pecado? Haber creído en nosotros mismos. La persona que tiene confianza en sí mismo, Jesús dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. La persona que tiene confianza en sí mismo, esa persona va a ser enemigo de Dios. ¿Quién tuvo confianza en sí mismo? Satanás. Satanás confiaba que todas las cosas que Dios le había dado eran de él. Pero no eran de él, eran de nuestro Señor Jesucristo, eran de Dios, pero solamente se las dio. Fue una creación de Dios, pero él se creyó como igual a Dios, quiso ser igual a Dios, tuvo corazón de ser igual a Dios. La autoconfianza, el origen de la autoconfianza, el origen del pecado es Satanás. Entonces el arrepentimiento, ¿de qué es? Lo que nosotros hemos creído como confiar en nosotros mismos ha sido darle realmente riendas a Satanás para que nos dirija. Eso que creemos que es autoconfianza, eso que la psicología nos enseña como autoconfianza, no es otra cosa más que haber dado las riendas a Satanás para que nos dirija. Por eso,
Cuando dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a qué se refiere? Eso es ¿qué es lo que el hombre confiesa? Yo creía que servía a Dios, pero no me había dado cuenta que era un hipócrita. Jesús, ¿a quién le dijo hipócritas? A los religiosos. Jesús, ¿cómo llamó a los hipócritas? Vamos a mirar Romanos 3, el versículo desde el 11 en adelante. El versículo 10 dice, no hay justo ni a un uno. Y ya de ese versículo también hemos hablado, ¿sí? Entonces vamos a mirar desde el versículo 11. Dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Está citando el Antiguo Testamento. Cuando dice que todos a una se hicieron inútiles, bueno, hago una pregunta primero que todo para saber si estoy compartiendo con alguien, no falta que no haya nadie. Una pregunta. Cuando dice este versículo, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Cuando dice que a una, todo ser humano se hizo inútil, ¿a qué se refiere? A una, dice, todos a una se hicieron inútiles. ¿A qué se refiere? Todos a una se hicieron inútiles. Está citando el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo. Y dice, como está escrito, ¿no? Como está escrito. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿A qué se refiere con a una se hicieron inútiles? Espero respuestas. ¿A qué se refiere? Cuando dice a una se hicieron inútiles, ¿a qué se refiere? A una se hicieron inútiles. ¿A qué se refiere esa parte de la palabra? A una. Sí entienden, sí habían visto, considerado esta expresión, a una se hicieron inútiles. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Estamos hablando del versículo 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No siguieron el camino de Dios, dice Denise. Todos igualmente. Sí, todos. Ese versículo dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿Por qué lo dice así? ¿Por qué dice ese versículo de esa manera? ¿Religión? No. A una desobediencia. Juan Carmona está cerca. Ya está cerca. Sí, y así como lo nombró, creo que ya sabe. Cuando dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿A qué se refiere? Bueno, quienes están viendo lo que escribió Juan Carmona ya saben, a una voz, en un mismo momento. Cuando dice a una, se refiere en un mismo momento. Toda la humanidad en un mismo momento se hizo inútil. En un mismo momento toda la humanidad se desvió. Sí, Denise, le atinó. Bueno, bíblicamente no aparece la expresión pecado original. Así la expresión pecado original nos la transmitió una religión que es falsa. Pero sí se refiere a ese pecado. Podemos decir al pecado, porque el pecado es lo que hizo Adán y Eva. No es que se llame pecado original, es pecado. Al mismo tiempo, a una se refiere a un mismo tiempo. ¿Por qué nadie buscaba a Dios? No se refiere en pasado buscaba, no. Cuando dice, mire cómo lo dice. Está hablando en el presente, de nosotros. No, nosotros pensamos que sí. Pedro, ¿cómo pensaba de sí mismo? Yo nunca que me voy a escandalizar de ti. Si me fuera preciso, yo moriré por ti. Pero yo no me voy a escandalizar. Yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Así decía Pedro, ¿sí? ¿Se escandalizó o no se escandalizó? Sí. ¿Lo negó o no lo negó? Sí. Hasta maldijo. Dice la palabra que hasta maldijo. Aquí dice, cuando dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien busque a Dios. No hay quien entienda. Se refiere a toda la humanidad. Sí, por nuestro punto de vista, nosotros sí estamos buscando. Sí, por nuestro punto de vista, nosotros sí queremos. Por nuestro punto de vista. Pero realmente nadie se acerca a Dios a menos que Dios tenga misericordia. Si una persona no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sí, no hay exacto. Entonces se está refiriendo al Antiguo Testamento, ¿sí? Cuando está diciendo esto, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. ¿En qué momento el ser humano se convierte en inútil? Vamos a poner este ejemplo. Digamos que ustedes tienen un carro, ustedes tienen un vehículo, o les dan un vehículo y les dicen, este vehículo se lo prestamos, es un vehículo gama alta, tiene un motor potente, es un motor fuerte, y es un carro muy bonito, es un carro que muchas personas desearían tener. Solo hay una característica,
Ese carro tiene pues freno, tiene acelerador, pero hay una característica, que a veces ustedes van a frenar y a veces el freno acelera. O sea, a veces el freno funciona como freno, pero a veces el freno se convierte también en acelerador. O sea, a veces ustedes lo van a accionar y sí frena, pero a veces ustedes lo van a accionar y ¡fum! Acelera. Hay ocasiones que sí frena, hay ocasiones que no frena. Y uno dice, pero ¿cómo hace uno para saber cuándo el freno va a frenar y cuándo el freno va a acelerar? No, no se sabe. Él voluntariamente, de sí mismo, él decide cuándo acelera y cuándo frena. ¿Se refiere al tiempo de Noé? No, no se refiere al tiempo de Noé. Miren, cuando dice, bueno, ya les explico entonces más en detalle. Entonces estamos hablando de este carro, ¿no? El ejemplo, para que ustedes se imaginen. Ahora, si ustedes tuvieran ese carro, les dan un carro lujoso, un carro muy bonito y le dicen se lo prestamos una semana, ándelo y ándelo y ándelo, solamente pues no lo vaya a estrellar. Desde que no lo estrelle ya el resto ándelo y úselo como su carro. Pero le dicen esa advertencia, ese carro tiene solo un pero, solo tiene una cosita rara, que a veces el freno, ustedes lo tocan y ¡fum! Acelera más. A veces ustedes lo tocan y a veces sí empieza a disminuir la velocidad. O sea, a veces sí se deja frenar, a veces no. Es más, la frenada no es constante. Hay ocasiones que ustedes apenas lo tocan y ¡fum! Él se va a frenar de una. Hay ocasiones que ustedes lo tocan y tienen que hacerle fuerza para que frene. Pero hay ocasiones que ustedes lo tocan y él acelera más. Entonces, ¿ustedes confiarían en ese vehículo? ¿Ustedes se subirían a ese vehículo? ¿A un vehículo que el freno a veces acelera o a veces frena? ¿Ustedes manejarían ese vehículo? Vamos a ver respuestas. ¿Sí manejarían un vehículo así, que tuviera esa característica, que a veces el freno acelera? No, sería una locura. Es que el que diga que sí se sube a ese vehículo efectivamente, no, es una locura. ¿Quién se va a subir a un vehículo así? Pero ¿qué representa ese vehículo que les estoy colocando? Ese vehículo representa lo que Pedro hacía. Pedro, ¿en quién tenía confianza? La confianza de Pedro, ¿dónde estaba? En él mismo. Cuando Jesús les dijo, de cierto les digo que todos ustedes se van a escandalizar, ¿qué dijo Pedro automáticamente? No, qué pena, usted está equivocado. Señor, sí, qué pena, ¿no? Señor, mi Dios, y a quien yo amo con todo mi corazón, usted está equivocado. O sea, no le dijo directamente, no, usted está equivocado, pero le dijo, cuando Jesús le dijo, de cierto les digo, todos ustedes se van a escandalizar, Pedro le dijo, la verdad yo no, yo estoy dispuesto a morir por usted, yo mi vida, de verdad, mi vida, si vienen a matarlo a usted, yo me hago matar primero, pero yo mi vida estoy dispuesto a darla por usted. Pedro, ¿cómo se expresó? Jesús le dijo, usted va a ser así, y Pedro, ¿qué dijo? No, usted no me conoce, yo de verdad lo amo, yo dejé a mi esposa, a mis hijos, dejé allá la lancha donde había pescado, dejé todo por seguirlo a usted, y usted todavía dice que yo lo voy a negar, que yo me voy a escandalizar de usted. No, de verdad no me diga eso, me hace sentir mal, usted no me conoce. Pedro, que tenía confianza en sí mismo. Pedro tenía confianza en sí mismo. Jesús dijo, ustedes y Pedro, a todos los que estaban ahí, se van a escandalizar. Si Jesús dijo que todos se iban a escandalizar, así es, todos se iban a escandalizar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Jesús dijo, todos se van a escandalizar. Pero la forma como contestó Pedro, ¿sabe cómo tenía que contestar Pedro? Amén. Pedro tenía que entristecerse. Ay, así de terrible soy, sí. Voy a negar a mi Señor esta noche, me voy a escandalizar de mi Señor. Debería sentirse triste, porque Jesús le está diciendo lo que verdaderamente va a hacer. Ustedes se van a escandalizar de mí. Entonces, Dios, lo que dice Sara, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, efectivamente. Entonces Dios, digamos, va a usar el freno, pero va a usar el freno y el freno le da porque no va a frenar. El freno le da porque quiere ser acelerador. Entonces, Pedro en ese momento, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Está andando conforme a la voz de nuestro Señor Jesucristo, está creyendo a la voz, tiene fe. Tener fe, ¿qué es? Creer. Si Jesús dice así, pues así es. Jesús le había dicho, en alguna ocasión Jesús le dijo, Pedro le dijo, ay, nos están pidiendo que paguemos el impuesto. Entonces Jesús les dijo, vaya y pesque. El primer pescado que usted saque, cuando usted saque ese pescado, el primer pescado que usted pesque, ábrale la boca. Adentro va a haber una moneda de oro, ¿sí? Entonces le abre la boca y saca esa moneda de oro. Y con esa moneda de oro usted va y paga su impuesto y el mío. ¿Qué tal les parece esa expresión? ¿No suena algo raro? O sea, humanamente suena raro.
humanamente, si nosotros usamos nuestra lógica. El ser humano con la lógica niega la palabra de Dios. Si Jesús dijo que sacara un pez y que le abriera la boca y que ahí iba a estar una moneda de oro, significa que es así. Y le dijo el primer pescado que usted pesque. Ni siquiera le dijo dónde vaya a pescar. No le dijo vaya pesque en algún estanque específico. No, no, no. Le dijo vaya pesque. Vaya pesque, vaya, vaya. Usted escoja dónde va a pescar. Pero eso sí, el primer pescado que pesque, ábrale la boca. Y va a ver que ya tiene una moneda de oro. O sea, realmente cualquier ser humano se negaría. Cualquier ser humano se negaría a creer en Dios. ¿A quién debe negarse? A sí mismo. Jesús puso este requisito. Si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El requisito que Jesús puso es niéguese a sí mismo. Es el requisito. Pero para que Pedro hubiera podido ir y coger un pescado y abrirle la boca y encontrar una moneda, Pedro tenía que haber escuchado atentamente la voz de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Pedro sería como un freno que funciona como freno, ¿sí? Entonces, ¿va a usarlo? Sí, porque funciona como freno. Pero cuando Jesús le dijo, todos ustedes se van a escandalizar, Pedro, no me diga eso, no, no, usted no me conoce, no, me ofendió, ahí sí de verdad me ofendió, porque usted supiera, yo estoy dispuesto a morir por usted. Pedro es un freno que Dios iba a usar como freno, Jesús iba a usar como freno, pero resulta que aceleró. ¿Puede ser útil alguien así? Es inútil, alguien así es inútil. Pero no estamos hablando solo de Pedro. Aquí estamos nombrando a Pedro, estamos nombrando a toda la humanidad. Todo ser humano, ¿cómo se cree? Todo ser humano se cree una persona que Dios la puede usar perfectamente. O sea, la gente como dice, yo estoy dispuesto a ser siervo de Dios. ¿Sabe qué significa ser siervo de Dios? Usted no tiene su voluntad. Usted hace la voluntad de su Señor. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Yo no vengo a hacer mi voluntad, yo vengo a hacer la voluntad del Padre. Incluso cuando llegó el momento más doloroso que hasta sudó sangre, nuestro Señor Jesucristo, doloroso, porque Él sabía el precio que tiene pagar por el pecado de nosotros. Él pagó por el pecado tuyo, pero para pagar el precio del pecado que tú tenías que pagar, tú no lo hubieras podido pagar porque Dios no hubiera aceptado que tú lo pagaras. Dios no. La única persona que lo podía pagar era una ofrenda perfecta, y esa ofrenda perfecta tuvo que ser nuestro Señor Jesucristo. El unigénito Hijo de Dios tuvo que venir, ofrecerse como ofrenda. Dios lo mandó como ofrenda y Él hizo su voluntad. Cuando dice todos a una se hicieron inútiles, no se refiere a nuestro Señor Jesucristo, se refiere al resto de la humanidad. Pero hubo alguien que sí era útil. ¿Quién es útil? Aquel a quien Dios envió a que hiciera su voluntad, aún sudando gotas de sangre, pero que dijo, no se haga como yo, sino como tú. ¿Por qué sudaba gotas de sangre? Porque no quería hacerlo, no quería. Pero Él no vino a hacer su voluntad, no se haga como yo, sino como tú. ¡Wow! Ese es un freno que sirve como freno. Es un freno, cuando lo va a accionar, Dios lo puede usar, lo puede usar. Porque cuando Dios lo quiere usar como freno, Dios lo usa y el freno frena. Pero si es un freno como Pedro, que cuando lo va a usar a veces acelera, qué locura, no se puede usar, es inútil. Todos a una nos hicimos inútiles. ¿En qué momento? Ahora sí van a saber en qué momento nos hicimos inútiles. Toda la humanidad se hizo inútil en Adán. Acuérdense lo que dice Romanos 5.12. ¿Qué dice Romanos 5.12? Ya lo hemos leído. Vamos a leerlo una vez más. Bueno, quería hablar del hijo pródigo, lo mencioné, pero no entró, no alcanzó el día de hoy para hablar del hijo pródigo. Luego, porque inevitablemente vamos a tener que hablar de él. Hablando de Génesis 4, inevitablemente vamos a tener que hablar del hijo pródigo. Le vamos a mirar por ahora Romanos 5, el versículo 12. ¿Qué dice Romanos 5, versículo 12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está diciendo este versículo, por un hombre entró el pecado al mundo. Ahora, y la muerte, y por el pecado entró la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Si la muerte pasó a todos los hombres, ¿cómo quedó el hombre convertido? Un muerto puede servir para algo. Usted a un muerto le puede decir, haga esto, haga aquello, tráigame. Nosotros con nuestros ojos, ¿cómo vemos? No, nosotros no nos vemos muertos. Es más, usted dígame algo, dígame que parpadee y yo parpadeo.
Dígame, levante las manos, yo levanto las manos. Dígame, aplauda, yo aplaudo. Parece, parece, al ver a una persona que uno le dice que haga cosas y que la persona las hace, parece que está vivo. Pero se está refiriendo espiritualmente. ¿Le sirve a Dios un muerto? No sirve. Dios, nosotros nos vemos vivos. Pero Dios, ¿cómo ve a toda la humanidad? Muerta. ¿Qué significa un muerto? Es inútil, no sirve, no se puede usar. ¿Por qué? ¿Por qué está muerto? Porque camina por su propio camino, lo dice Isaías 53, versículo 6. Todos se desviaron. Dice, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero antes de decir, la buena nueva es esa. Dios cargó sobre nuestro Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. Ese es el Evangelio, esa es la buena nueva. Pero antes de la buena nueva, ¿qué dice? Todos se desviaron. Cada cual se apartó por su camino. Está hablando en Adán, cómo nos convertimos en inútiles. En Adán nos convertimos en un freno que a veces frena, a veces acelera, a veces puede ser usado, no puede ser usado. Es inútil, ese carro es inútil. Así sea bonito, tenga una fachada de lujo, así sea, no sé, tenga exploradoras, tenga, no sé, la pintura, la mejor pintura, tenga las latas sean de titanio. O sea, si se estrella no se deforma, no se daña, no. Así parezca un supercarro, pero si no tiene freno, si el freno no sirve, uno no puede usar ese carro. Es una locura usar un carro que no le sirve el freno. Entonces, y todo ser humano, igual que Pedro, igual que Pedro. No es que Pedro se convirtió en inútil, no. Pedro era inútil, pero Pedro no se daba cuenta. Jesús, todo el tiempo que estuvo hablando con él, le trataba de demostrar. A veces parece que Pedro podía escuchar, pero a veces Pedro no podía escuchar. Cuando no escuchaba Pedro a nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién estaba escuchando? A sí mismo. Si no se, una persona que no puede oír a Dios, no puede oír el lenguaje espiritual, ¿a quién oye? A sí mismo. Ustedes lo pueden ver en los comentarios. Yo puedo colocar versículos que dicen que Jesús ya quitó el pecado del mundo, que ya no somos pecadores. Coloco los versículos. Hebreos 1:3. Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cuando yo muestro ese versículo, le digo a las personas, ¿usted por qué dice que es pecador? Aquí dice que Jesús ya efectuó. ¿Y saben qué versículo me muestran? El que leímos hoy, Primera de Juan 1:8. Pero aquí dice, en Primera de Juan 1:8 dice que el que diga que no es pecador. Le digo, sí, pero eso se está refiriendo a todo ser humano como nació. El ser humano como nació, inútil, nació, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. A eso se refiere Primera de Juan 1:8. Una persona, para poder ser libre del pecado, tiene que ser pecador en su corazón, tiene que darse cuenta que es pecador. Por eso, Primera de Juan 1:8 muestra a las personas su verdadera condición original. En el momento que recibe la salvación, ya no es pecador, es justo. Pero mientras no haya recibido la salvación, esa persona tiene que leer Primera de Juan 1:8 y 1:10, donde dice, usted no diga que no es pecador porque usted es mentiroso. Donde usted diga que no es pecador es mentiroso, para que pueda recibir la salvación. Tiene que ser pecador para poder recibir la salvación de los pecados. Para poder ser salvado de sus pecados, tiene que ser pecador. Es como alguien, para que alguien haya podido ser salvado de no ahogarse en la piscina, encontramos a alguien, digamos, y le decimos a una persona, ¿usted fue salvado? Ay, sí, sí, el salvavidas es mi vecino, él vive en el mismo barrio. Entonces uno le estaba hablando de la salvación del alma, pero esa persona empezó a hablarle de otra salvación. Bueno, y cuénteme, entonces, ¿cómo fue que usted fue salvado? Uy, es que en la piscina es profunda. Y pues claro, cuando uno ya se está ahogando, entonces el salvavidas se metió y lo saca a uno. ¿Usted fue salvado de ser ahogado? Sí, yo fui salvado de ser ahogado. ¿Y en qué piscina le pasó eso? No, yo nunca me he metido en una piscina. Pero usted me está diciendo que usted fue salvado de ser ahogado. Sí, pero no, a mí no me gusta el agua, yo no me meto en las piscinas. Pero usted me está diciendo que su vecino, que es salvavidas, que lo salvó. Sí, yo fui salvado. Pero de ser ahogado, sí, yo fui salvado de ser ahogado. En una piscina, sí. Pero usted nunca se ha metido en una piscina. No, yo nunca me he metido en una piscina. No me gustan las piscinas. Yo nunca me pienso meter en una piscina ni me he metido. Eso es el equivalente cuando una persona dice, yo soy salvo. Ah, bueno, ¿cuándo Jesús lo salvó de sus pecados? ¿De mis pecados? ¿Todos somos pecadores? ¿Quién va a decir que no es pecador? Espere. Usted dice que usted fue salvado bíblicamente. Para que usted haya sido salvado por Jesús, fue salvado de sus pecados. Entonces usted tuvo que haber sido pecador. No, yo nunca he sido pecador. No, yo no peco. ¿Yo para qué peco? O sea que usted y le empieza a nombrar la ley, porque la finalidad de la ley es que todo el mundo quede encerrado bajo pecado. O sea, usted nunca miente. Usted nunca ha mentido. ¿Y yo para qué miento?
Entonces, cuando uno habla con una persona así, uno dice, no, pues esa persona, ¿cómo le explico el Evangelio? Esa persona es tan buena, no nadie hay bueno. Jesús dijo, ninguno hay bueno. Pero el ser humano que se cree bueno, esa persona no puede recibir la palabra de Dios, no puede. Jesús, ¿por quién vino? ¿Por los buenos o por los malos? Jesús vino por los enfermos, no por los sanos. Jesús vino por los pecadores, no por los justos. ¿Qué hizo Jesús con los pecadores? Los justificó. Pero la persona que tenía que ser para que haya sido justificada, tenía que haber sido pecador. O sea, y por eso la ley, por eso Dios nos dio la ley. La ley, la finalidad es como un revelante. Revela, usted no puede hacer nada. Usted por usted mismo solamente hace maldad. Usted hace lo contrario. La ley dice honra a padre y a su madre. ¿Y usted cuántas veces no le ha levantado la voz a sus padres? ¿Cuántas veces usted no le ha hablado feo? Sus padres le han dicho haga esto y le ha tomado el pelo. Usted se ha burlado de sus padres. Usted les ha dicho, no, sí, papi, sí, mami, yo voy a hacer. Y usted vaya a hacer otra cosa. ¿Usted cuántas veces ha deshonrado en su corazón? Usted deshonra a su padre y a su madre. Ay, yo no me había fijado. Sí, o sea, la ley ¿para qué está? Para que todo el mundo quede encerrado bajo pecado. Para que todo el mundo se dé cuenta, pues sí, yo por mí mismo merezco ir al infierno. Cuando una persona llega a esa condición, está como el hijo pródigo. El hijo pródigo dice, cuando él volvió en sí. Cuando él volvió en sí, ¿qué dijo? ¿Qué fue lo primero que dijo? No soy digno de ser llamado tu hijo. La persona que logra verse como pecador, esa persona entró en Romanos 3:23, puede pasar a Romanos 3:24. ¿Qué dice Romanos 3:24? Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ya Jesús te justificó. Algunas personas hoy lo recibieron, otras personas no lo han podido recibir, no han entendido, pero están un poquito confusos. Tranquilo, no hay problema. Miren los videos que hemos subido. Este mismo video lo vamos a subir dentro de poco, tal vez a las 10:10. Ya este video debe estar en YouTube. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos has dado para compartir tu palabra. Permite que las personas que entraron el día de hoy, algunos entraron por segundos, pero hay personas que sí han podido permanecer, no sé, 30 minutos, 25, 20 minutos. Permite, Señor, que las personas que pudieron quedarse, pudieron escuchar, realmente reciban la salvación. Hay muchas personas que en este momento, entrando y durando bastante tiempo, se habían creído hijos de Dios, pero lo que están escuchando les está mostrando la verdadera condición. Para que una persona realmente sea salvada por nuestro Señor Jesucristo, esa persona tiene que haber sido pecadora en su corazón, tiene que haberse visto destituido de la gloria de Dios. Ser pecador no es otra cosa que una persona que merece ir al infierno. Ser pecador no es solamente yo mentí, yo robé, yo hice, yo codicié, no. Ser pecador está separado de Dios, está destituido de la gloria de Dios. Eso es ser pecador. De la persona que se logre ver así, para ellos existe el versículo que sigue, que dice que fuimos justificados gratuitamente. Ya fuimos justificados. Permite, Padre, que esto en el corazón de las personas que entraron el día de hoy y que permanecieron pueda ser una realidad. Te lo pido y he orado en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos mañana a la misma hora, es decir, a las 9 de la noche, hora de Colombia. Chao.